Buenas, hoy vamos con la segunda parte de la unidad de trabajo 3 referente a la producción de carne de ovino y de caprino, correspondiente al módulo de producción de carne. En este apartado vamos a ver el manejo de la alimentación en el ganado reproductor de ovino y caprino. De forma tradicional, no se ha eh, dado la importancia que debe de tener este apartado, porque en los rebaños tradicionales el pastor sacaba a pastorear a sus ovejas independientemente del estado en el que estuvieran, en gestantes, vacías, en lactación, estando como estuvieran, las sacaba y lo que comía la oveja era lo que había y no había suplementación extra. En realidad eso debería de mejorarse porque no tiene las mismas necesidades alimenticias y nutricionales una oveja que está en gestación, sobre todo al final de la gestación, que una oveja que está en lactación o una oveja que está vacía. Los puntos más en los que hay mayores necesidades sería precisamente eso, los del final de la gestación, el principio de la lactación y cuando se produce la época de cubrición. Ahí es donde el animal debe de tener asegurada la alimentación y donde más necesidades nutricionales tiene. Pero ya os digo que la mayoría pues saca a pastar a sus ovejas, les da siempre lo mismo de comer, aunque eso no debería de ser así. Eh, lo suyo sería, dentro del rebaño de ovino, hacer una separación por lotes, dentro de lo posible, y tener a esas hembras que están a punto de parir o recién paridas, tenerlas aparte de otras, para asegurarles que le damos la necesidad, que cubrimos las necesidades nutricionales que tienen. Y aquellas que están vacías o que no están en producción, pues dejarlas aparte y esas sí no necesitan un suplemento nutricional. Vamos a ver cómo es el pastoreo en la España seca y qué estrategias tenemos nosotros para alimentar a nuestro ganado. En la España seca tenemos dos opciones, o alimentar a nuestro ganado exclusivamente con el pastoreo, lo cual nos va a suponer un problema, porque en determinadas épocas del año no va a haber suficiente pasto como para alimentarlas, de ahí que aparezca aquello que veíamos de la oveja acordeón, o lo suyo sería basarlo en el pastoreo y aparte de pastoreo dar un suplemento. Según la época del año, cuando más necesidades haya, pues suplementamos. Damos un alimento extra en el pesebre y así los animales ven cubiertas sus necesidades. Nosotros tenemos que planificar este pastoreo y este suplemento de acuerdo a los ciclos de los cultivos. Sería lo ideal, según los ciclos del cultivo que tengo en mi entorno, adaptar la alimentación del animal a esos ciclos. Vamos a ver dos opciones. Vamos a ver las zonas que tengan tanto cultivo de secano como cultivo de regadío. Ejemplos de estas zonas podría ser, por ejemplo, el noroeste que tiene ahora, a día de hoy, zonas de regadío de frutales, por ejemplo, de albaricoques, melocotones, y también zonas de secano de almendros y olivo. Esa sería la típica zona que combina cultivos de secano y cultivos con regadío. En las zonas donde hay cultivos de regadío hay más oferta de recursos de pasto que duran más tiempo. Por ejemplo, el pasto en el campo en primavera lo podríamos basar, en primavera es cuando más ha llovido, cuando más hierba hay, pues eriales, barbechos, pastos cultivados a propósito para su consumo en verde o bien segado y conservarlo, una mezcla de beza y avena en verano, que es cuando baja la cantidad de hierba, pues nos podemos ir a que se alimenten de los rastrojos de cereales y otros restos de cosechas que queden cosechas de la primavera. En otoño, pues en otoño rastrojos de cultivos de regadío, de girasoles y viñedos. En invierno, rastrojeras de regadíos, de alfalfa y de maíz. Eso sería un sistema donde se combinen tanto secano como regadío. ¿Qué suplementos puedo darle a este animal? Pues puedo hacer heno o paja de beza y avena y alfalfa, ensilado de maíz y raigras, subproductos como el bagazo, la cáscara de girasol, la pulpa de cítricos y granos de cereal o pienso concentrado. Aquí tenéis unas fotos de la beza. La beza es una leguminosa y por tanto, al ser leguminosa, tiene un alto contenido en proteína. No se suele dar sola porque al tener gran cantidad de proteína puede producir meteorismo o timpanismo, como vimos que producían. Entonces normalmente la beza se suele combinar
o bien con otra leguminosa de menor contenido proteico, o bien con una gramínea de contenido energético suficiente. Yo en las zonas donde la he visto, pues suele ser beza y alfalfa, o beza y avena. La beza la tenéis ahí, produce unas legumbres bastante pequeñas, es trepadora, con lo cual le va muy bien combinarla con especies de tallo recto, como pudiera ser la gramínea, porque va trepando por ella. La avena es otro recurso que si tenemos zonas de plantación que podamos hacer una plantación para segar y dársela en seco, pues en ensilado no ensila demasiado bien, pero en paja sí va bien. Es una gramínea y por tanto tiene alto contenido energético. Se combina muy bien con la beza, porque con la beza le aportamos la proteína y con la avena le aportamos los hidratos de carbono. La alfalfa es otra leguminosa con alto contenido en proteína, un poco menos que la beza, pero va muy bien porque además rebrota. La alfalfa se utiliza mucho porque tiene un rebrote. Si se corta sin haber tocado el meristemo de crecimiento, que está a ras de suelo, pues rebrota. Puede tener hasta 7 o 8 rebrotes. Se utiliza para segado y darlo en pesebre. El ryegrass es una gramínea, por tanto rica en hidratos de carbono. Es un deporte no totalmente erecto como la avena y se utiliza tanto para consumo directo, se planta y luego se pasan las ovejas por encima para que se lo coman. Eso tiene un problema, que es que la van a pisar y los rebrotes no son buenos. O se siega y se hace ensilado con él. Ya hablamos de los subproductos de la industria alimentaria para alimentar al ovino. Suelen ser bastante económicos, es un recurso que se puede utilizar porque son bastante económicos, pero el problema es que son temporales. Bagazo de naranja vamos a tener ahora, que es cuando hay naranja. En primavera se acabó la naranja, ya no va a tener naranja hasta el otoño siguiente, con lo cual pues es un recurso limitado en el tiempo. Hemos visto cómo se realiza el pastoreo y la alimentación en aquellas zonas donde se combinan tanto cultivos de secano como cultivos de regadío, cómo se hace cuando solamente hay cultivos de secano. En el caso de que solo haya cultivos de secano, pues no nos queda más remedio que en primavera, en otoño y en invierno, pues tirar de zonas de eriales, de ribazos, de barbechos, si nos dejan entrar con el ganado a los barbechos y comer esa hierba. Y en verano, si una vez recogido, una vez segado el cereal, pues si nos dejan aprovechar el cereal, los rastrojos de cereales, pues se puede aprovechar. Pero como no hay regadío, no podemos aprovechar nada de los restos de cultivos de regadío. Aquí solamente puede criarse la oveja, o como mucho alguna cabra muy rústica, pero la oveja principalmente, la segureña, va muy bien en estas zonas en las que no hay prácticamente nada de hierba. Lo que pasa es que las densidades, las cargas ganaderas que se puede tener en estos montes o en estas zonas donde solo hay cultivos de secano es muy baja. La razón de 0,5 o una oveja por hectárea. Eso significa que si tenemos 300 ovejas, necesitamos recorrer 300 hectáreas para darles de comer a todas, lo que es un disparate. No nos va a quedar más remedio que dar suplementación, pero la suplementación nos va a disminuir el beneficio y el beneficio va muy justo en este tipo de producciones, con lo cual suplementación va a ser muy escasa. Aquí es donde aparece la oveja acordeón sí o sí. Una vez visto el tema de la selección de los animales que vimos en el apartado anterior, el tema del control de la gestación, el tema de la alimentación que lo hemos visto justo antes de esto, vamos a ver otras operaciones que se realizan en el manejo de ovino y caprino. Fijándonos sobre todo en ovino. ¿Qué otras cosas debemos de hacer cuando trabajamos en un rebaño de ovejas? Pues el diagnóstico precoz de la gestación. A los 35 días, mediante ecografía, sería lo suyo de ver si la oveja tiene cordero o no tiene cordero. A 35 días ya se ven perfectamente si tienen o no. Si no tenemos ecógrafo, pues no nos queda más remedio que
esperar el tiempo que tarda, 5 meses, para comprobar si estaba preñada o no estaba preñada. Otra cosa que se hace es el raboteo. El raboteo consiste en cortar el rabo. Se corta el rabo de aquellas hembras que se van a dejar para reposición, básicamente para facilitar la monta. Cualquier otro animal no se le corta el rabo, ni machos se les corta el rabo, ni animales que se vayan a llevar a cebo. No se corta el rabo, solamente las hembras que se van a dejar para reposición. El esquileo consiste en retirar el vellón, en quitar la lana, porque puede ser fuente de parásitos en este tipo de animales. Entonces, una vez al año, coincidiendo con el principio de la primavera y cuando va a empezar el calor, se deben desquilar las ovejas. Desparasitación. La desparasitación es aplicar un producto para eliminar los parásitos del animal, tanto por fuera como por dentro, de forma externa y de forma interna. Lo suyo es hacerlo cuando van a entrar al pastoreo y cuando salen del pastoreo. Si el pastoreo se va a producir en primavera, por ejemplo, que es cuando hay más hierba, pues antes de salir y luego cuando terminan se les da la desparasitación. El descornado en aquellas ovejas que tengan cuernos. La segureña no tiene cuernos, con lo cual pues no hace falta hacer descornado. Y por supuesto recorte de pezuñas. Si son ovejas que no salen a pastar por zonas muy pedregosas, y no les va a ocurrir como por ejemplo las nuestras del Cicea, que les van a crecer las pezuñas bastante. Entonces tenemos que tomarnos nuestro tiempo, cada 6 meses aproximadamente, pues hacer un recorte de pezuñas. Vamos a ver los edificios e instalaciones que hacen falta para una explotación de ovino. Ya os dije que tradicionalmente las explotaciones de ovino eran prácticamente nulas. Si había un cobertizo abandonado en la zona, pues se metían allí. Si no había cobertizo, pues se le hacía una pequeña valla con lo que tuviéramos a mano, con uralitas, con alambres, con somieres, con lo que hubiera por allí. Con eso se le hacía el cerrado, el cerramiento. Y eso era las instalaciones. A día de hoy, como se van modernizando, pues vamos a tener mayores instalaciones más tecnificadas. Las áreas que vamos a tener básicas en estas explotaciones son las áreas de alojamiento, que es donde van a estar los animales, el área de alimentación, que consiste en aquellas zonas para el almacenamiento, distribución y alimentación del animal, otras instalaciones auxiliares como mangas de manejo, lazaretos, cuarentenas si tuviéramos, y luego el área de gestión de residuos, que consiste básicamente, si tenemos, que muchas veces no existe, el estercolero. El área de alojamiento, pues en las explotaciones tradicionales consistía en un techado, como mucho un techado, con un patio al lado. En el techado se colocaban a las ovejas recién paridas y en el patio al resto de ovejas. Actualmente se están haciendo naves diáfanas, naves sin ninguna división, en el que yo ya luego realizo la división según mis necesidades. Lo voy cambiando, voy haciendo corrales según lo que necesito. Si necesito más corrales para hembra en gestación, pues hago más. Que necesito, muevo las divisiones. Que necesito más zona de hembras vacías, pues lo voy moviendo. En cuanto al área de alimentación, pues podemos hablar de los comederos y los bebederos. Los comederos, pues depende, van desde los que son canales eh, de, de- de hormigón armado y bruñido para la alimentación hasta los móviles. Los que más se utilizan ahora mismo son los metálicos, que son móviles, que llevan abajo para la alimentación de concentrado en el caso de que se les diera, y arriba un rastrillo para la alimentación de la paja, del alimento de volumen. En cuanto a la distribución, pues normalmente se hace a mano, pero podríamos contar con los mismos que utilizábamos para otras explotaciones de rumiantes. Tornillos sin fin para el concentrado y sobre todo el unifeed, que es aquel carro mezclador en el que se unía el alimento de volumen con el concentrado, se mezclaba y ya se distribuía. En cuanto a los bebederos, pues en este tipo de explotaciones se utilizan bebederos colectivos de nivel constante con boya. O también se pueden utilizar individuales de tipo cazoleta. Aquí tenéis una foto de lo que os decía, los comederos metálicos portátiles. Este es de oveja, las de cabra tienen una diferencia y es que abajo llevan chapas metálicas
para que la oveja no se meta por debajo, perdón, la cabra no se meta por debajo. La cabra se saltan y se cuelan por debajo, entonces normalmente se le pone esa chapa metálica justo debajo. Y en la otra foto pues vemos un bebedero de nivel constante para varios animales. Otras instalaciones auxiliares que se utilizan en ovino, pues por ejemplo tenemos los baños antiparasitarios. Los baños antiparasitarios consisten en bañar totalmente a la oveja en producto desparasitante externo. La oveja, por sus características de lana, tiene mucha tendencia a acumular parásitos en la piel, garrapatas, piojos, pulgas, incluso moscas que le hacen la puesta dentro de la lana. Entonces necesitamos hacerles baños antiparasitarios. Consiste en un pasillo que luego caen a una balsa y en esa balsa se bañan y salen, básicamente. Una cosa importante, sobre todo en zonas donde llueva bastante, no aquí en la región de Murcia, pero sí en zonas donde llueve bastante, es el pediluvio. Las ovejas, si están en zonas encharcadas, tienen tendencia a sufrir una enfermedad producida por un hongo que se llama pedero, que es básicamente la pudrición de la pezuña. El hongo empieza a crecer entre las dos pezuñas y al final incluso se les produce desprendimiento de la propia pezuña. Coger a seguro, con lo cual los animales que cojean pues no son animales productivos. Si nuestra explotación siempre está embarrada por aquello de echar los subproductos de, de la naranja o de los limones y la oveja siempre está encima de toda esa parte de barro, pues puede ser que también sufra este tipo de enfermedad. ¿Qué se hace para evitarla? Pues básicamente colocar un pediluvio. A la entrada y la salida del corral, un pediluvio es pues, un recipiente donde se coloca una solución de producto desinfectante para eliminar los hongos que se le pudieran generar en la pezuña. Las mangadas de manejo ya las hemos explicado varias veces, son esos pasillos metálicos donde los animales, o bien por ejemplo para la carga y descarga, si yo quiero ir cargar un camión o descargar un camión, pues lo hago pasar por aquí para que vayan subiendo al camión. También se utilizan pues para fijar los animales, si quiero hacerle un tratamiento concreto, pues lo puedo fijar ahí, lo hago pasar por ahí y le cierro para que no continúe. El área de gestión de residuos son residuos sólidos, el ovino produce residuos sólidos, estiércol. Hay dos maneras. Lo suyo sería tener un estercolero, de tal manera que cada una vez al mes o una vez cada 2 meses retiráramos el estiércol que se ha producido y lo dejáramos en el estercolero. La otra opción es lo que hacen muchos ganaderos de dejarlo todo el tiempo dentro donde están las ovejas y cuando viene la empresa que se lo va a llevar, pues entonces la propia empresa cada 6 meses o cada X tiempo retira el estiércol. Eso va a generarnos al final en nuestra explotación muchísima cantidad de moscas. Las moscas tienen un ciclo de crecimiento de 21 días. Si yo consiguiera acortar la retirada de estiércol a un tiempo menor de 21 días, o sea, menos de 3 semanas, conseguiría que hubiera muchísimas menos moscas que en mi explotación. Las moscas al final son perjudiciales para la cría del ovino. Una vez vistas las instalaciones que necesitamos para la cría de ovino, vamos a hablar de la producción comercial tanto de corderos como de cabritos. ¿Cuáles son los tipos comerciales que se andan buscando y qué animal debemos producir? La tendencia actual del mercado es a producir animales cada vez más jóvenes. Los consumidores demandan cada vez corderos y cabritos más pequeños, con lo cual los animales se sacrifican a menores edades y nos dan canales más pequeñas. Vamos a explicar esto. El cordero lechal, vamos a empezar con los corderos, los 3 tipos comerciales de cordero. El cordero lechal se sacrifica alrededor de los 30 días de vida, o sea, un mes, y solamente ha comido la leche de la madre. Por eso se llama cordero lechal. El peso vivo del animal está entre los 10-12 kilos, dependiendo de la raza. Normalmente en segureño pues estaremos más cerca de los 10 que de los 12. Como vimos que el rendimiento a la canal del cordero está en torno al 45-50%, eso significa que nos vamos a tener canales, al final lo que nos vamos a encontrar en el mercado son canales de 5-6 kilos. ¿Vale? Es típico de rebaños de actitud lechera.
rebaños en los que el cordero no es el principal producto a vender, sino la leche, lo que yo hago es el cordero lo llevo a la estación artificial y lo elimino lo antes posible, lo sacrifico lo antes posible. En un mes ya lo tengo sacrificado. Entonces nos quedamos con que el cordero lechal solamente se alimenta de leche, se sacrifica con 12 kilos de peso, nos da unas canales de 6 kilos y eso es típico de rebaños de actitud lechera. El siguiente tipo comercial del cordero es el cordero pascual. Es un cordero que es típico de la Pascua, tanto de la Pascua de la Navidad como de la Semana Santa. Son corderos que se sacrifican con el doble de peso que los anteriores. Si los anteriores se sacrificaban con 12 kilos, estos se sacrifican con 24 kilos. Y por tanto nos van a dar canales más grandes. Si las anteriores eran de 6 kilos, pues el doble. Canales de 12 kilos. Este tipo de animales es el típico de explotaciones de ovino de carne, las típicas de la región de Murcia. En la región de Murcia este cordero se llama también cordero recental. Un recental es este tipo de cordero. Se desteta a los 30 días, o sea, al mes o al mes y medio, se destetan y después se llevan a una especie de cebadero o se apartan de las madres y se les da pienso y paja. Básicamente una fase de cebo. Y nos lo vamos a llevar normalmente a 90-100 días de edad para el sacrificio. 3 meses normalmente. Entonces, en resumen, cordero pascual se sacrifica con 24 kilos, dando unos canales de 12 kilos. En la región de Murcia se llama recental y su vida tiene dos fases. Una primera de lactación junto a la madre de un mes, mes y medio y después se terminan hasta los 3 meses en cebo. El tercero de los animales que se sacrifica en ovino son las canales pesadas. Las canales pesadas son aquellos animales adultos que terminan su ciclo productivo, tanto machos como hembras, y se sacrifican. ¿Vale? Nos van a dar, si pensamos que una oveja segureña puede pesar unos 40-45 kilos, pues la mitad. Entre 19 y 20 kilos suelen ser estas canales. Estas canales tienen una dureza bastante considerable y un sabor bastante fuerte, por lo tanto no se suelen usar para consumo en fresco, se hacen para transformados, hamburguesas o caldos de carne, todo ese tipo de productos. ¿Cuáles son los tipos comerciales de cabrito? Pues son similares a los de cordero, lo que pasa es que reciben otro nombre. El cordero lechal sería el equiparable al cabrito lechal. Los cabritos son un poco más pequeños que los corderos, por tanto, tanto el animal como la canal van a ser un poco más pequeñas. Se sacrifican con un mes de vida exclusivamente, igual que el cordero, se han alimentado exclusivamente de leche, los animales suelen pesar unos 10 kilos y las canales la mitad, 5 kilos. Si se llevan a pesos mayores no suele ser lo habitual, pueden llegar hasta los 15 kilos. Pero ya os digo que no suele ser lo habitual porque conforme se van haciendo más grandes, el precio por kilo suele ser más bajo. Entonces no es rentable. Lo que hablábamos de cordero pascual sería el equivalente en cabrito al chivo. El chivo son animales que pueden llegar en torno a los 3 meses de vida, suelen ser animales que alcanzan los 24 kilos de peso y 12 kilos de canal. Son animales que se consumen cada vez menos por aquello de que tienen un sabor bastante fuerte. Y el tercer tipo sería el caprino mayor, que es exactamente igual que hemos dicho de canales pesadas en ovino. Son aquellos animales de desecho y que el macho normalmente se elimina por el fuerte olor sexual y la hembra pues se utiliza para transformados cárnicos. Para terminar el tema vamos a hablar del manejo de la alimentación, sobre todo en cabritos. Hablamos del manejo de la alimentación en cabritos porque suelen ser los de explotaciones de actitud lechera, en la que el cabrito no se deja con la madre porque nos interesa la leche de la madre. Tenemos dos opciones. Siempre acordaros que los destetes se realizan al mes de vida y la lactación puede ser o bien natural o bien artificial. La lactación natural consiste básicamente en dejar el cabrito con la madre durante ese mes. Eso no se suele hacer en explotaciones de caprino actuales porque nos interesa la leche. Si yo se la dejo a la madre,
es leche que estoy perdiendo. Aún así, en aquellos rebaños más tradicionales sí que se lleva a cabo. Cuando la madre vuelve de pastar, pues entonces se junta con el cabrito y el cabrito mama. Lo más habitual es hacer la lactación artificial. Consiste en separar los cabritos en torno a la semana o incluso antes de las madres. Nos interesa tener la leche de las madres, por tanto no se la vamos a dejar a los cabritos. Los llevamos a unos corrales aparte, donde se meten en torno a 20 cabritos por corral y se le da lactación artificial mediante unos cubos o unos biberones. Se utiliza normalmente leche desnatada o un lactorreemplazante y se le da tomas al libitum normalmente, que tomen lo que ellos quieran. Este sería uno de las nodrizas o cubos en los que se realiza la lactación artificial. Eso se coloca a la altura correcta para que los cabritos lleguen a las tetinas y se llena con la leche, normalmente es leche en polvo desnatada, se rehidrata con agua y se llenan esos cubos. ¿Qué cuidados le tenemos que dar a estos cabritos que están en estos corrales de la estación artificial? Pues tenemos que asegurarnos que toman los calostros por lo menos 3 veces. La primera siempre antes de las 6 horas de vida. Realizar el manejo higiénico sanitario adecuado. Deben pasar al menos el menor tiempo posible deambulando por la cabreriza junto a las cabras adultas para evitar contagiarse de enfermedades. También necesaria la vacunación previa de las madres para evitar las diarreas y si no se ha hecho se vacunarán a los cabritos a los 2 días de vida. El control de temperatura de corrales y también de la alimentación artificial, evitar los cambios bruscos de alimentación y hábitat, porque eso les puede producir diarrea, puede haber bastante mortalidad en esos pasos, y realizar vacío sanitario antes de los 10 días de la entrada de los siguientes animales.